vamos a dar la bienvenida a María José Lubertino. Ella está en ese lugar, está en Azerbaiyán, allí es muy tarde, son las 12:30 de la noche. Ella es presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, integra la red de defensoras del ambiente y el buen vivir y estuvo presente en la cumbre climática como asociación civil, no como enviada del gobierno ni como representando a nuestro país. Sí representando a nuestro país, pero no por el gobierno, sino por la asociación civil. María José Lubertino, muy buenas tardes. Buenas noches para vos. Santiago Pondesica en línea, aquí Gisela Larsen también. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, acá estamos agotados. Recién mañana cierra la primera semana de la cumbre. Por supuesto, el mundo sigue andando, aunque Argentina se haya ido de las negociaciones, y nosotros y nosotras como sociedad civil estamos acá insistiendo con una serie de puntos que venimos llevando adelante desde hace varias COPs, desde hace varias conferencias de Estados partes. Recordémosle a la gente que estas cumbres son reuniones de todos los países del mundo que han ratificado. En 1992, en Brasil, en Río de Janeiro, se firmaron 3 convenios ambientales muy importantes: el de cambio climático, el de biodiversidad y el de lucha contra la desertificación. El de cambio climático, te diría que es el más relevante políticamente porque digamos, los efectos devastadores que está teniendo la crisis climática, como lo vimos en Valencia hace poco, pero también lo vimos en el sur de Brasil. Argentina está padeciendo incendios permanentemente, hay países donde hay inundaciones, hay países donde hay tsunamis, hay países donde se están hundiendo las costas. Entonces, el de cambio climático es como el que está en la primera línea, no porque los otros no sean importantes, pero la gente habla más de cambio climático que de pérdida de especies o de biodiversidad, aunque están todos interconectados. Exacto. Esta es la edición número 29, o sea que hace 29 años que los países del mundo se reúnen y discuten distintas cuestiones. En esta ocasión, el eje principal de la reunión tiene que ver con el financiamiento que deben pagar los países ricos, los países que han desencadenado la crisis climática con sus procesos de mal desarrollo, emitiendo carbono, y por supuesto que en muchos casos no paran, en relación a los países del sur, que en general los países del sur, los países subdesarrollados, somos los que más sufrimos los impactos de la crisis climática. Ese es el eje central, te diría, y desde el sur, desde las mujeres, estamos insistiendo muy fuertemente en que se trate de subsidios o aportes no reembolsables y no de endeudamiento, porque los países estamos ya endeudados y esto agudizaría nuestra situación. Y también se hace énfasis en que los recursos de este tipo de financiamiento deben destinarse más bien a la adaptación y a la mitigación, es decir, a la transformación de los procesos productivos, a lo que se llama transición justa. O sea, hay gente que va a dejar de tener el empleo que tiene porque va a haber determinadas industrias que no van a poder seguir adelante en las mismas condiciones. Entonces, hay todo un trabajo que tiene que ver con el financiamiento de estos cambios que tienen que producirse en el mundo para que no desaparezcamos de la faz de la Tierra, y hay una serie de cuestiones vinculadas a cuestiones más técnicas como los procedimientos, los mecanismos de implementación, de la adaptación, de la mitigación y un fondo de pérdidas y daños para los casos que ya han sido dañados. Entonces, en el marco de estas relaciones internacionales, multilaterales, donde están sentados además los más diversos países del mundo, vos pensás que acá está sentado Israel y Palestina, está sentado Ucrania y la Federación Rusa, a pesar de que están en guerra, están todos sentados en esta mesa, está sentado Estados Unidos y Cuba, a pesar del bloqueo a Cuba, etcétera, ¿no? Entonces digo,
está sentado todo el mundo dialogando sobre este tema, algunos países llevando más a la retranca los temas que queremos empujar desde el sur, distintos intereses creados, y en paralelo a los gobiernos estamos la sociedad civil, hay distintos grupos que son grupos de incidencia en la convención, las mujeres, los jóvenes, los indígenas, los trabajadores, la gente del campo, los empresarios, bueno, entonces, en ese contexto de diálogo multilateral, Argentina decide retirarse. Eso, a ese punto, espera que te quería, primero buenísimo porque nos pusiste a todos en contexto, digamos de lo que fue estar ahí, ¿no? Poder estar ahí en ese lugar y acompañados de todos los países que estaban. Ahora, la República Argentina, entre las cosas que rechaza, es la imposición de regulaciones y prohibiciones impulsadas precisamente por algunos países que se desarrollaron gracias a hacer lo mismo que hoy están cuestionando, ¿no? Entonces, o sea, el gobierno lo que ve es una contradicción y por eso se supone que no vota. Dos o tres cosas. Primero, el discurso que hicieron el primer día no tiene nada que ver con la decisión de retirarse. Es contradictorio, porque, más allá de si yo estoy de acuerdo o no con lo que dijeron el primer día, si vos decís que los países del norte no nos pueden imponer regulaciones y nosotros somos los perjudicados, te quedas en la mesa de discusión sosteniendo tu posición hasta el último día para que te impongan la menor cantidad de regulaciones, suponete, y para que te indemnicen por los daños que te causaron. ¿Se entiende lo que te estoy? O sea, si había un país, o si hay países que han sido impactados y desfavorecidos por la crisis climática, mayor razón para quedarse justo cuando estamos tomando el tema de el financiamiento y la transferencia de recursos del norte global al sur global para paliar los efectos de la crisis, quedarte en la mesa a discutir. ¿Se entiende? O sea, lo que dijeron el primer día, no sé quién lo redactó, pero no guarda relación con el retiro. El retiro es injustificado. O sea, recordemos esto. Cuando estábamos el año pasado en la COP28 que se hizo en Dubái, estábamos a días de que asumiera Milei. Milei ya había dicho que la crisis climática, o digamos que el cambio climático era un invento de los socialistas. Él negaba la evidencia científica sobre la crisis climática, decía que eran mentiras del socialismo, eso lo dijo en campaña. Es verdad. Pero, sin embargo, desde que asumió, si bien desmanteló el Ministerio de Ambiente, y si bien no hay recursos para continuar con programas y temas que estaban en danza, lo cierto es que el gobierno argentino tiene compromisos asumidos. Estos son tratados internacionales que fueron aprobados por el Congreso de la Nación, ratificados posteriormente. Entonces no es que un día se levanta, esto no es una monarquía absoluta. Mirá lo que te digo, porque hasta una monarquía parlamentaria debería obedecer al Parlamento, el monarca. Entonces esto funciona como una monarquía absoluta. Viene y dice, bueno, la Tierra es plana, nos retiramos de esta discusión. Es como mucho. Además, recordemos que en esta semana se mandaron 5 cosas graves. Por un lado, la echaron a Mondino porque había votado, como históricamente votó la Argentina, defendiendo el no bloqueo de Cuba. Cuestión que es contradictoria con ser liberal. Si sos liberal, ¿por qué vas a aceptar un bloqueo de un país a otro cuando querés que haya libre comercio? Primera contradicción. Después votaron en Naciones Unidas, el único país del mundo que votó una resolución en contra de los pueblos originarios. A ver, el presidente no es un monarca absoluto. La Constitución Nacional reconoce a los pueblos originarios, la Constitución Nacional dice que les tienen que dar las tierras. El tipo desiste de votar una resolución de estas características porque quiere incumplir la Constitución. Nosotros tenemos firmados también tratados internacionales en materia de derechos humanos que no se compadecen con la conducta de no votar la resolución de pueblos originarios. Tenemos firmado un convenio de la OIT, que es el convenio 169 sobre derechos de los pueblos originarios,
venimos de firmar el acuerdo de Escazú, que contiene una serie de pautas sobre cuando se va a hacer una obra de extractivismo, debe consultarse, hay pautas precisas de consentimiento previo e informado de pueblos originarios. Bueno, vota en contra de los indígenas. Después viene este retiro intempestivo, a ver, pero sobreactúa, ¿entendés? Porque digo, por hacerse amigo de Trump, el gobierno de Biden está sentado a la mesa, Sí. y aún Trump, en el momento más álgido, diciendo negacionista del cambio climático, recortó financiamiento, etcétera, pero no hay esta lógica intempestiva de retirarse de los organismos multilaterales. Ahora, aclárame algo, María José, Sí. porque de acuerdo a lo que sabemos, este retiro intempestivo, como vos decís, aparentemente no implicaría que la Argentina deje el Acuerdo de París. Absolutamente. El Acuerdo de París, que es continuador del acuerdo que se firmó en Río, son tratados internacionales. Para salir de los tratados que ha firmado Argentina, tendría que, en primer lugar, el Parlamento tomar una actitud de rechazo del tratado, de desistimiento del tratado, y tendría que notificar a Naciones Unidas que se va del tratado, y además eso no es un día para el otro. Aún los procedimientos de salir de un tratado tienen plazos. Por ejemplo, si el Parlamento le votara el acuerdo para salir del acuerdo del tratado del Acuerdo de París, recién entraría en vigencia la salida del acuerdo un año después. O sea que no es que igual, no tiene María obligaciones, José, no tiene compromisos. Sí. no, para ampliarlo a los oyentes, igual para salirse de este COP29, donde ustedes están, también tendría que haber ido al Parlamento, un trámite de un año. Casi. No, a ver, para dejar de estar en la COP29 vos podés no venir, podés irte, es como decirte, es una guarangada en términos políticos, más que nada para nuestros compañeros y colegas de la región, porque vos pensás que en la región tenés presidentes de muy diferentes ideologías. O sea, la señora que es presidenta de Perú, de dudosa democracia, el acceso al poder, no tiene nada que ver con lo que piensa Lula, o no sé, para decirte no sé, hay muchos presidentes de la región que piensan de manera, el presidente de Paraguay no piensa igual que el presidente de Chile, pero estamos sentados en la misma mesa, y América Latina y sobre todo nuestra subregión va a las negociaciones juntos. Es más, a pesar de que Lula o la ministra Marina Silva tienen un encendido discurso en protección de la Amazonia, en determinadas cuestiones que tienen que ver con la transición climática, y el gobierno argentino había hecho un encendido discurso en contra de todo esto y diciendo que no cree en la crisis climática, y eso, cuando estaban negociando la letra chica en lo que tiene que ver con los datos genéticos, lo que tiene que ver con la agricultura, etcétera, es como que Brasil y Argentina se unen en posiciones porque defienden la agroindustria. Postura con la que tal vez yo no estoy de acuerdo, pero lo que te quiero decir es que hay como hay un estilo de funcionar en los ámbitos diplomáticos y parlamentarios, donde hay políticas de Estado, donde a pesar de que estuvo Bolsonaro y en Argentina había fuerzas de un signo político diferente, nunca se cortó la relación con Brasil. Me explico lo que te estoy diciendo, porque nuestro destino está indisolublemente unido, porque tenemos que hacer causa común en los temas que tienen que ver con la patria grande, por un montón de cuestiones. Entonces, el primer desaire de salir así, bueno, en primer lugar es con la propia ciudadanía. Nosotros estamos acá representando a la sociedad civil, en mi caso a las organizaciones de mujeres, otros pobladores. Es la primera vez que un gobierno nacional no tiene una reunión con nosotros, ni previa, ni posterior, ni un diálogo, ni información. O sea, era como que ellos mismos no sabían qué instrucciones iban a recibir de la Cancillería o del presidente.
¿entendés? No se animaban a hablar con la prensa, no se animaban a hablar con nosotros, la delegación integrada por terceras líneas de Cancillería y de la Secretaría. Ahora, María o José, Secretaría esto de no, Ambiente. no pudo haber sido, digamos, una decisión, vos lo ponés en términos de, te pregunto porque no lo sé, se me ocurre. Digo, porque el gobierno viene teniendo una actitud bastante coherente con lo que dice, o sea, no digo coherente en la vida, coherente con lo que dice. Y digo, quizás el propósito del gobierno era esto y no reunirse con asociaciones civiles, no reunirse con otras personas, no votar a favor, no, digamos. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? A ver, primero, yo no soy la exégeta del gobierno y en todo caso los periodistas deberían preguntarles a ellos qué quiso, qué no quiso. Yo lo único que puedo analizar son los hechos concretos de lo que acá ocurrió y las consecuencias que esto trae para la Argentina, ¿me entendés? Porque no puedo hacer no puedo ser la exégeta de Milei, a ver qué quiso, qué no quiso. Bueno, lo que hizo, y eso tiene consecuencias. Es más, a ver, ¿qué consecuencias tiene? En un momento en que podríamos ser beneficiarios de una serie de cuestiones que tienen que ver con financiamiento para la Argentina, etcétera, y es como que se va a dificultar acceder a estos beneficios porque la actitud intempestiva complejiza la situación. No quiere decir que un gobierno provincial no pueda acceder a un recurso, etcétera, pero igual tiene que estar la firma del gobierno nacional. Igual es como que hay países del mundo que tienen que poner recursos y van a preferir ponerlos en países que aparezcan verdaderamente comprometidos para hacer una transición justa y salir de generar impacto climático, ¿me entendés? Vos no pones el dinero en un lugar donde le das dinero a alguien que va a hacer todo lo contrario porque no cree, ¿entendés?, en el proceso que hay que llevar adelante. Entonces, eso para nosotros es negativo. Está bien. Segundo, cualquier tipo de retiro del Acuerdo de París tiene que pasar por el Congreso, y cualquier tipo de retiro del Acuerdo del País no es de un día para el otro. Por lo tanto, mientras el Acuerdo de París esté vigente, tienen que seguir cumpliendo con todo, con las ambiciones y con los compromisos asumidos. Ahora, ¿qué van a hacer? Ni idea, porque van improvisando sobre la marcha, van cambiando gente. Pero lo que hay que decir acá es que son situaciones graves, acumulativas, ¿entendés? Primero lo mandó al embajador de Chile al Foro de Países en el mes de abril a decir que Argentina no creía ni quería seguir siendo parte de la Agenda 2030. Es coherente con sus bravuconadas de campaña electoral, pero esto tiene consecuencias. Fíjate que hasta Estados Unidos está en la Agenda 2030, o sea, no es su amigo Trump, nunca se fue de la Agenda 2030, porque, a ver, ¿quién puede estar en el mundo en contra del objetivo de acabar con el hambre en el mundo? ¿Quién puede estar en contra del objetivo de lograr la igualdad real de varones y mujeres? ¿Quién puede estar en contra del objetivo de vivir en ciudades amigables, saludables y humanas? ¿Quién puede estar en contra del objetivo de acabar con enfermedades de la pobreza o acabar con la pobreza? O sea, te estoy diciendo que los objetivos de desarrollo sostenible son cosas como muy básicas, ¿entendés? No es nada muy exótico. Entonces, hay gente que incumple los objetivos o que va lento en el avance de los objetivos, pero a nadie se le ocurre irse de la conversación. De la mesa, exacto, de la mesa. Claro, entonces se fueron de la mesa esa, votaron la resolución de indígenas. Explícame, ¿qué sentido tiene oponerte a todos los países del mundo? Todos, ¿entendés lo que te estoy diciendo? No sí, es que el argumento te quiero, permítanme agregar que en el día de ayer, y sin duda, como decía, es una manera otra más de violencia de género, la violencia de género de niños y mujeres y niñas. Bueno, claro, el PRO que se votaba una resolución en Naciones Unidas sobre la violencia digital, y Argentina, una vez más, es el país que vota en contra del resto del mundo. O sea, bueno, es muy fuerte. A ver, yo no sé si tiene un problema para llamar la atención,
O sea, porque seguro el mundo entero habló de Milei en los diarios, pero miremos qué dicen, ¿entendés? O sea, no es que la gente, no sé que los medios, eh, o sea, tiene un problema de protagonismo, de tratar de estar en el candelero, de llamar la atención, eh, no sé, cree que con esto se granjea la amistad de Trump y de Elon Musk, no sé, la verdad desconozco las íntimas reflexiones estratégicas del presidente para llevar a esto. Lo que yo creo es que en términos de la cordialidad, de los espacios multilaterales, es un desaire, un papelón, no se funciona, es una maleducación, te diría, en la lógica del sistema internacional, es como, no sé, es un desaire innecesario, y además el maltrato a los funcionarios, ¿entendés? Porque acá hay un montón de gente que hace décadas trabaja muy seriamente en temas ambientales o en la Cancillería. Entonces, Uy, un poquito o de sea, agua. otro día le digan, no, María José yo Libertino, vi el sí, miedo de los funcionarios. claro, bueno, eso. Mira, para despedirte, porque es tardísimo y gracias por habernos Hola. aguantado, ¿eh? Argentina vota en soledad contra el resto de la humanidad. Hasta Mauricio Macri ha dicho Ay, esto. se nos Bueno, la cortó. perdimos. Queremos agradecerle, 7 horas de diferencia, tardísimo así, en Azerbaiyán, para conocer, bueno, la postura de este grupo.